Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús según la Biblia. En el libro de Mateo, el capítulo 7 del versículo 7 al 8 nos dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y amad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Entonces, así como nuestro Señor Jesús enseñaba a las multitudes en el pasado, quienes le escuchaban atentamente, así nos enseña a nosotros en este día, si queremos escucharle. Entonces dice: pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesús. Pero ¿a quién será que hay que pedirle? Mateo 7 del 9 al 11 nos dice: ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Entonces vemos que dice nuestro Señor Jesús que a quien se le dará es a quien pida. Quien hallará es quien busque. Y a quien se le abrirá es a quien toque. Pero quien es el que dará es nuestro Padre Celestial. Es a Él a quien hay que pedirle, dice nuestro Señor Jesús. Por eso da el ejemplo también. Dice que ¿qué hombre entre los pecadores, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Ninguno de los hombres hará algo así. Entonces, si los hombres, siendo pecadores, dice nuestro Señor Jesús, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más y mucho mejor no dará nuestro Padre Celestial a todo aquel que le pida. Pero ¿qué será que hay que pedirle? ¿Será que cualquier cosa? Vamos a ver qué nos dice en Lucas 11, del 9 al 13. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Entonces vemos que en el Evangelio de Lucas se repite una vez más esta enseñanza, estas palabras de nuestro Señor Jesús, pero se amplía un poquito más. Luego vemos que cuando cierra estas palabras, lo cierra con el dicho de que cuanto más vuestro Padre Celestial dará de su Santo Espíritu a los que le piden. Entonces vemos que Dios no nos está mandando a pedirle una casa más lujosa. Dios no nos está mandando a pedirle un carro del año o un mejor carro. Dios no nos está mandando a pedirle ropa o zapatos de moda. Dios nos manda a pedir de su Santo Espíritu. Pide del Espíritu de Dios y Dios te lo dará, porque así como los hombres, siendo pecadores, si su hijo le pide un pan, no le dará una piedra. Si le pide un pescado, no le dará una serpiente. Si le pide un huevo, no le dará un escorpión. Así vuestro Padre Celestial dará a cada uno de su Santo Espíritu gratuitamente. Se lo dará a todo aquel que lo pida. Pero ¿por qué será que es necesario o es central el Espíritu de Dios para nuestra vida? Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, por eso dice nuestro Señor Jesús, es necesario que pidas al Padre Celestial, que le pidas de su Santo Espíritu,
porque por medio de su Santo Espíritu es que te guiará a toda verdad. Entonces, se empieza con el Espíritu de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios es el que nos guiará a toda verdad. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, una vez más, el Espíritu Santo. Dice nuestro Señor Jesús que es el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad y nos recordará las cosas que Dios nos enseña. Entonces, por eso nuestro Señor Jesús dice, pide y se te dará. Pero que pidas, no cualquier cosa, sino que el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que te enseñará las cosas de Dios y te recordará las cosas de Dios en todo tiempo. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, en su carta, el apóstol Pablo a los romanos les dice que es necesario el Espíritu de Dios en la vida de todo cristiano, en la vida de todo hijo de Dios, porque es el mismo Espíritu de Dios que intercede por nosotros, el que pone palabra en nuestra boca para pedirle a Dios lo que conviene. El mismo Espíritu de Dios intercede por nosotros, porque por nosotros mismos ni siquiera sabemos cómo pedirle a Dios las cosas que realmente valen la pena para nuestra vida. Pero con el Espíritu de Dios en nuestra vida, siempre sabremos pedir lo que conviene para nuestra vida y para nuestra salvación. En la misma carta a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es demasiado necesario, es primordial el Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque dice que el Espíritu de Dios, que es el que conoce todos los corazones, es el que intercede. Intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo no puedo decir pido pido el otro, si no sé si es la voluntad de Dios. Y la única manera que puedo estar seguro que es la voluntad de Dios es cuando el Espíritu de Dios esté en mi vida. Entonces lo que yo le pida a Dios será la voluntad de Dios y Dios me lo dará. Pero se empieza pidiéndole a Dios de su Santo Espíritu para nuestra vida. En Santiago, el capítulo 4, del 3 al 4 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, esta es la razón por la que nuestro Señor Jesús empieza la enseñanza de este día, diciendo que pidas y se te dará, que busques y hallarás, que toques a la puerta de Dios y Él te abrirá. Porque por medio de su Santo Espíritu es que Dios nos guiará a toda verdad. Por medio de su Santo Espíritu es que Dios nos enseñará y nos recordará todas las cosas para vivir conforme a su voluntad y agradándole. Luego vemos que es necesario el Espíritu de Dios en nuestra vida para que nosotros sepamos pedir lo que conviene, lo que sea para edificación de nuestra vida y de otros también, porque es el mismo Espíritu de Dios que intercede por nosotros, que pone las palabras en nuestra boca que conviene pedir. Entonces dice que hay esta clase de cristianos que piden y piden y piden y no reciben nada. Entonces dice, ¿por qué pides y pides y no recibes?
La respuesta es porque pides mal. ¿Y por qué pides mal? Porque el Espíritu de Dios no está en tu vida para interceder por ti. El Espíritu de Dios no está en tu vida para poner palabras en tu corazón, para poner palabras en tu boca. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿O qué es lo que conviene pedir a Dios? Por eso pides y pides y no recibes nada. No has empezado por el principio, que es pedir el Espíritu de Dios para tu vida. De esa manera sabrás qué pedir. Porque dice, pides y no recibes porque pides mal. Y lo que estás haciendo mal es que estás pidiendo para gastar en tus deleites. Pides y no recibes. Te vives lamentando. Pero ¿por qué no recibes? Porque estás pidiendo cosas de este mundo. Estás buscando lujos. Estás buscando riquezas. Estás buscando las cosas de este mundo. Y no empiezas por buscar el Espíritu de Dios. Por eso dice también, oh almas adúlteras, almas infieles, ¿por qué no pueden entender que si amigo del mundo te estás haciendo, enemigo de Dios te constituyes? Entonces, si vas a estar pidiendo y pidiendo a Dios para deleitarte en este mundo, para malgastar en este mundo, entonces amigo del mundo te estás haciendo. Por lo tanto, te constituyes enemigo de Dios. Y estoy seguro que ninguno que escuche en este día quiere ser enemigo de Dios. Todos queremos ser amigos de Dios porque todos queremos ser salvos. Entonces, ¿por a dónde empezaremos nuestra vida como cristianos? En este día nuestro Señor Jesús ha sido claro. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Toca a la puerta de Dios y Él te abrirá. Pero tocarás para pedir el Espíritu de Dios. Eso es lo que andarás buscando, el Espíritu de Dios, y en Dios lo encontrarás. Dios te ungirá con su Santo Espíritu. Por medio de su Santo Espíritu, Él te guiará a toda verdad. Por medio de su Santo Espíritu, Él te enseñará cómo vivir y te recordará sus enseñanzas en todo tiempo, para que puedas andar fielmente delante de su presencia. Luego nos explica la necesidad y lo primordial que es el Espíritu de Dios para nuestra vida. Porque es el mismo Espíritu de Dios el que intercede por nosotros, el que sabe qué es lo que conviene pedir y es lo que pone en nuestro corazón y en nuestra boca para pedirle a Dios y ciertamente recibir lo que le estamos pidiendo. Pero vemos que si no lo hacemos de esa manera, vamos a ser de las personas que piden y no reciben nada. Y tristemente no se pueden dar cuenta que piden y no reciben porque están pidiendo para los deleites de este mundo, para alegrarse con este mundo, haciéndose amigos de este mundo. Cuando hoy Dios dice, amigo del mundo quieres ser, enemigo mío te estás haciendo. Así es que espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado. Acerquémonos a nuestro Señor Jesús y vayamos paso por paso. El primer paso, buscar el Espíritu de Dios primero para nuestra vida. Entonces todo será bien, porque Él nos guiará a toda verdad. Él nos enseñará. Él nos recordará cómo andar fielmente delante de la presencia de Dios. Él intercederá por nosotros y Él nos mostrará si andamos mal, si andamos pidiendo lo que no conviene, si nos hemos hecho amigos del mundo. Y entonces, entendiéndolo, podremos rectificar nuestra vida si ya hemos andado mal. Y si andamos bien, pedirle a Dios que se acerque mucho más a nuestra vida. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que van a escuchar en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.